Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además estamos haciendo un ayuno de 40 días por la nación de Colombia. Vamos a iniciar. Padre Santo, gracias Señor por esta nueva semana que inicia. La ponemos en tus santas y benditas manos. A ti encomendamos, Señor, esta semana, nuestra vida, estos ayunos, Señor, que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a culminarlos con éxito. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, en ayuno, en alabanza, en adoración, en vigilias, orando los unos por los otros. En el nombre de Jesús, amén. Y también te pedimos, Papito Dios, que se acabe la guerra en Ucrania y en muchos países donde están en guerra desde hace muchos años. Ayuda, Señor, a todas las comunidades indefensas en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí leamos este pasaje que se llama Saludos personales. Romanos capítulo 16, versículos 1 al 24. La persona que no sepa que estamos leyendo la Biblia en orden, al ver el título del video pensará que es que yo les voy a mandar saludos a los seguidores en YouTube o algo así. Pero no, son los saludos del apóstol Pablo a varios hermanos en la fe en la ciudad de Roma, que les escribió en esta carta que estamos leyendo y que ya casito terminamos. Romanos capítulo 16, versículos 1 al 24. Leamos el primer versículo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Bueno, bendito sea Dios que este es ya el último pasaje de la carta a los romanos, perdón, el último capítulo porque todavía nos falta el último pasaje que es muy chiquitito que lo estudiaremos mañana. Y lo que vamos a leer hoy son, como ya lo hemos mencionado, saludos de Pablo a varias personas, fieles servidores del Señor. Como por ejemplo en el versículo que acabamos de leer acerca de Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Si ves cómo las mujeres también sirven en la iglesia, es que hay algunos que dicen que la mujer no puede ni hablar en la iglesia, pero lo que leemos en la Biblia pues es diferente. Por ejemplo, mujeres que liberaron ciudades del enemigo, como Esther, Débora, mujeres que fueron profetizas o que sirvieron al reino de Dios con sus oraciones y fervor y trajeron al mundo grandes personas, como el profeta Samuel. La mamá de Samuel oraba y oraba y oraba y oraba a Dios desde antes de tener hijos. Y Dios le concedió al profeta Samuel y ella seguía orando y orando y orando. Y este fue un gran siervo de Dios que no se desvió del camino. O mujeres que fueron diaconisas como Febe. Es posible que Febe llevara esta carta que escribió el apóstol Pablo, que la llevara desde Corinto hasta Roma, porque ella era de Cencrea, un pueblo a unos 10 kilómetros al este de Corinto, en donde Pablo escribió esta carta a los romanos. Y Pablo escribe recomendaciones para que la reciban a ella. Muy seguramente le dijo, toma, lleva esta carta. Ella la llevó y Pablo la recomienda ahí en la carta. Leamos el versículo 2. Que la recibáis en el Señor, o sea, a Febe, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ayudaba a muchos y servía en la iglesia. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esta pareja de esposos, él se llamaba Aquila y su esposa Priscila, ayudaban al apóstol Pablo sirviéndole al Señor. Hechos 18:2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos.
Versículo 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos ayudaron y sirvieron mucho, incluido al apóstol Pablo, defendiendo la causa de Cristo aún con su propia vida. Antes de encontrarse con el apóstol Pablo, como lo leímos en Hechos capítulo 18, ellos no habían escuchado de Cristo, Pablo les predicó y a partir de ese momento se convirtieron en fieles servidores del Señor. Gloria a Dios, aún con su propia vida. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¡Qué lindo! La primera persona en convertirse en Acaya es este llamado Epeneto. Acaya es lo que para nosotros hoy es el sur de Grecia. O sea, donde quedaba Corinto, donde quedaba Cencrea y pues todo esto que estamos leyendo. Y mira que también en esa época las iglesias estaban en las casas de ellos. Ellos se reunían a adorar al Señor. Reúnete en familia a leer la palabra de Dios, a orar, a alabar. Y también saca un tiempo a solas, tú y el Señor Dios a solas. Versículos 6 y 7. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias fueron cristianos primero que Pablo y también estuvieron encarcelados juntamente con él por predicar a Cristo. Versículos 8 y 9. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Estos nombres, Amplias, Urbano y Estaquis, eran nombres comunes de esclavos en la parte central de Italia. Versículos 10 al 13. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Cuando dice su madre y mía, era una expresión de cariño. Este Rufo posiblemente era el hijo del hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Marcos 15, 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El papá de este Rufo posiblemente fue el que ayudó al Señor Jesús a cargar la cruz. Versículos 14 al 16. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Era costumbre saludarse con un beso en la mejilla, así como en nuestro tiempo. Y dice también, os saludan todas las iglesias de Cristo, porque Pablo estaba en contacto constante con las iglesias de Galacia, de Asia, de Macedonia, de Acaya. Bastante trabajo que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¡Wow! El apóstol Pablo les manda saludos a todos con mucho cariño y también les hace una advertencia a ellos y a nosotros. Escucha. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando en la iglesia hay personas infiltradas, es decir, que no son verdaderos siervos de Dios, sino que por el contrario causan divisiones y hallan tropiezo en la palabra de Dios, es decir, que refutan y rebaten lo que está escrito en la palabra de Dios,
¿Qué hay que hacer? Apartarse de este tipo de personas. El Señor Jesús dijo, Mateo 11:6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es decir, bienaventurados los que no están en contra de la palabra de Dios, que no hayan tropiezo en Jesús, en el Evangelio, en la palabra de Dios, sino que por el contrario, la reciben, la guardan en su corazón, se arrepienten de lo que tengan que arrepentirse y la ponen por obra. Entonces, aléjate de personas que diciendo ser cristianas o creyentes del Señor, contradicen la palabra de Dios, ya sea de palabra o de obras, la contradicen. Cuidado, aléjate. Muchas personas, por no perder esas amistades, entre comillas, no se alejan, desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios, que nos alejemos de tales personas que diciendo ser cristianas, hacen todo lo contrario. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las palabras de estas personas suelen ser suaves y cariñosas y te halagan y te tratan súper bonito, entre comillas, pero por detrás te dan la puñalada. Aléjate. O personas que utilizan la misma palabra de Dios para engañar a otros, que usan mal los versículos para engañar y que enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios, que niegan lo que está ahí escrito. Aléjate de estas personas. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aléjate de las personas que contradicen la palabra de Dios, y debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, y no al revés. Y también nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrece todo lo malo, aborrécelo y sigue lo bueno. Llénate de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría de las tinieblas, y sé ingenuo para el mal. Y mira esta hermosa promesa de Dios. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gloria a Dios. Pronto Dios aplastará a Satanás. Y todas las cosas malas pasarán y nunca más volverán. Nunca. Gloria a Dios. Versículo 21. Claro, salvo lo que pasará a los 1000 años, pero eso es tema de otro video, pero nosotros estaremos siempre en la gloria del Señor. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ya habíamos leído de Timoteo en Hechos capítulo 16. El versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, o sea, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y Timoteo continuaba junto con Pablo recorriendo las ciudades y predicando la palabra de Dios. Y Timoteo les manda saludos a los hermanos en la fe en Roma a través de la carta de Pablo. ¡Qué lindo! Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo dictaba la carta y Tercio la escribía. Yo me imagino, como el apóstol Pablo hablaba tanto, yo me imagino a Tercio, escriba y dice, espere, despacio. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pablo se hospedaba en la casa de Gallo.
Hechos 19:29 dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Gayo hospedaba a Pablo, y Gayo y Timoteo y otros acompañaban a Pablo durante su recorrido por toda esa región de Grecia, hasta Corinto, que es donde Pablo escribió la carta, y por toda esa región. Segunda de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Habían varios que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros. Versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Uy, gloria a Dios. Sigamos firmes en el Señor, que pronto Dios aplastará a Satanás. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta nueva semana que inicia. Te rogamos nos ayudes a permanecer en santidad, en ayunos, en oraciones, en vigilias, congregados en nuestras casas, en familia, alabándote, Señor, porque la iglesia no es un edificio lujoso, no, la iglesia somos nosotros. Y cuando nos congregamos en casa, en familia, a alabarse, ahí está la iglesia. Gloria a Dios. En tus santas y benditas manos, Señor, ponemos las elecciones presidenciales en Colombia, que son en 34 días. Ayúdanos, Señor, a todos los moradores de Colombia, para que vivamos en paz los unos con los otros, y que seas tú llenándonos con tu Santo Espíritu, y que se empiece, Señor, a congregar las familias de todos los moradores de Colombia en sus casas, a alabarte, a adorarte, que descienda tu gloria, Señor, y tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todos aquellos que causan contiendas y divisiones. Te rogamos que estas personas cambien, que se arrepientan, que todos los que engañan y mienten también se arrepientan y cambien de corazón. Te pedimos, Señor, por todas las iglesias en Colombia, para que no sigan doctrinas de demonios, como dice tu palabra, sino que prediquen y vivan tu palabra de verdad, que no conviertan la palabra de Dios en un negocio. Ayúdanos, Señor, sino que prediquen tu palabra tal como está escrita, sin quitarle ni añadirle nada, sino que se predique y se enseñe la verdad. Porque escrito está, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ponemos en tus manos a Colombia, a todos los moradores de Colombia, a todas las iglesias de Colombia y a todos los servidores de Dios en Colombia. En tus santas y benditas manos los dejamos, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea tu gracia, Señor, con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Todo lo hemos orado al Padre Santo en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén.